Vale, estamos con Laia Palau, Laia, arrolladora victoria. Imagino que veníais ya con la mentalidad, lógicamente, de ganar para seguir manteniendo el liderato. Lo que no sé si veníais con la mentalidad de conseguir esa ventaja, digamos, en el marcador. Bueno, el planteamiento sí, el equipo venimos muy concentrados, sabemos que Valencia es un claro aspirante a pelear por estas primeras posiciones y creo que nos ha salido un buen partido, hemos estado muy serias, sobre todo atrás, teniendo muy claro cómo se sienten cómodas jugando con este juego interior que nos ha penalizado tanto, pero bueno, luego creo que los hemos podido correr y hemos desplegado un buen juego. Pues Sonia Petrovic empieza a encajar un poco ya en lo que es la estructura del equipo. Se nota que no hemos jugado Euroliga esta semana y que hemos tenido tiempo para descansar y para preparar el partido. Y nada, muy contentas porque tenemos unos días de vacaciones que nos van a venir muy bien porque esto no acaba aquí y bueno, esta temporada está siendo muy exigente, creo que para todos los equipos de la liga. Sí, sin duda de ello. Laia, una pregunta. Aquí hay una camiseta que tiene cierta relación contigo, sí. Una camiseta de Valencia Roskis, sí. Lo digo para quien no la ve. Entonces, pregunta inevitable, ¿posibilidad de volver a verte por aquí, por la zona, Laia? Pues como no me veáis en Ruzafa cenando, no sé, no creo que pueda ser de otra manera. Yo creo que ahora mismo Valencia, no es por mis ganas, obviamente Valencia para mí es mi casa, pero bueno, yo creo que el club está montando un proyecto de futuro y bueno, se están centrando en reclutar jugadoras de futuro, que a mí en futuro ya no me queda mucho, que esto no quiere decir que en el presente no funcione, pero bueno, me encantaría y a lo mejor pues no sabemos dónde me llevará la vida, pero no, como jugadora yo no creo, bueno, más que nada porque me queda poquito ya y no me dará para volver aquí, pero bueno, yo le auguro grandes éxitos a este club. Muy bien, pues muchas gracias, Laia, y si simplemente vienes a cenar por Ruzafa, oye, encantado de tomarnos un café contigo. Vale, igualmente, feliz año nuevo. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, Laia.